Bienvenidos una vez más a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí. Soy su amiga y hoy tenemos un tema que, créanme, les va a dejar con la boca abierta. Y no me refiero a la típica historia de chismes de farándula, no. Hoy vamos a sumergirnos en el drama, en el verdadero drama turco, ese que nos encanta y nos hace sentir tantas emociones. Hoy vamos a hablar sobre Serine Sarıkaya, una de las actrices más queridas y talentosas de Turquía, y el impactante engaño que, según los rumores y la prensa, le rompió el corazón. Sí, amigos, vamos a desmenuzar los detalles de esta historia que dejó a todos con el alma en un hilo. Y por supuesto, vamos a ver cómo Serine reaccionó ante este golpe, porque, como verán, esta mujer es una fuerza de la naturaleza. Pero antes de que empecemos, si son nuevos por aquí, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo. Aquí les tenemos toda la información más jugosa del mundo del entretenimiento, desde análisis de series turcas hasta chismes de celebridades y todo lo que nos mantiene pegados a la pantalla. Así que si les gusta el drama, la emoción y las historias que nos hacen vibrar, este es el canal para ustedes. Suscríbanse ahora mismo. Bien, ahora sí a lo que vinimos. Hablemos de Serine Sarıkaya. Esta mujer, con su belleza deslumbrante y su talento innegable, es una de las actrices más respetadas y admiradas de Turquía. Ha protagonizado series exitosísimas como Medcezir, Fi, y más recientemente Alice in Wonderland. Además de su impecable carrera, siempre ha sido conocida por su discreción en su vida personal, aunque, como a todos, las relaciones amorosas no la han salvado del drama y la exposición mediática. Y es que en el vertiginoso mundo de las celebridades, donde cada paso es observado y analizado, mantener la privacidad es una tarea titánica. Serine, sin embargo, ha demostrado ser una maestra en este arte, eligiendo cuidadosamente qué compartir y qué guardar para sí misma. Pero como el destino a veces juega malas pasadas, incluso la persona más reservada puede verse envuelta en un torbellino de emociones y rumores. Y en el centro de este torbellino encontramos a Atay Ulusoy, otro actor turco mega famoso y, digamos, un rompecorazones. Atay, conocido por sus papeles en series como Medcezir, El secreto de Feria, y Cerde, es una de las figuras más codiciadas del mundo del espectáculo turco. Su magnetismo en pantalla, su carisma y su habilidad para interpretar personajes complejos lo han convertido en un ícono. Y sí, en un momento dado, su nombre y el de Serine estuvieron ligados sentimentalmente, desatando una ola de entusiasmo entre los fans. La pareja, por su belleza y talento, prometía ser un match perfecto, un romance de ensueño para las portadas de las revistas y los titulares de la prensa. La chispa inicial de su relación, como suele suceder, se encendió en el set de grabación. La química entre ellos, la complicidad que se veía en pantalla, no escapó a la mirada atenta de los seguidores. Las especulaciones comenzaron a circular, los rumores se multiplicaron y, finalmente, la confirmación llegó. La noticia de su romance fue recibida con alegría por muchos, quienes veían en ellos la pareja ideal. Sin embargo, como suele ocurrir en el mundo de las celebridades, la felicidad es efímera y las sombras siempre acechan. El rumor, la comidilla de todos, la chispa inicial de todo este drama, comenzó a circular en el momento en que se corrió la voz de una supuesta infidelidad por parte de Atay. Se decía, y los medios de comunicación turcos no tardaron en hacerse eco, que Atay había estado involucrado en una relación paralela con otra persona. Y no una persona cualquiera, sino otra actriz conocida del medio. El escándalo estaba servido. La prensa rosa, siempre ávida de noticias jugosas, no tardó en explotar la situación, publicando supuestas pruebas, fotos y testimonios. La atención mediática se centró en Serine, esperando su reacción, buscando la imagen de la mujer despechada, el drama que tanto vende. Imaginen la situación: Serine, una mujer que irradia fuerza y profesionalismo, se enfrenta a la dolorosa traición de alguien a quien, se supone, amaba y en quien confiaba. La prensa, siempre al acecho, no dudó en publicar fotos, rumores y supuestas declaraciones. Los medios turcos, con su estilo característico, se lanzaron a cubrir cada detalle de esta supuesta ruptura, convirtiendo el sufrimiento de Serine en un espectáculo mediático. La invasión a su privacidad, la constante persecución de los paparazzi, la especulación sobre cada uno de sus movimientos. Todo esto en un momento en el que necesitaba privacidad y tranquilidad para procesar sus emociones. La infidelidad, en cualquier contexto, es un golpe devastador.
La pérdida de confianza, la decepción, el sentimiento de humillación y la incertidumbre sobre el futuro son emociones abrumadoras que pueden llegar a paralizar a Zeu. Alquiera. En el caso de Serine, la situación se agravaba por la exposición pública. Cada lágrima, cada gesto, cada encuentro con amigos o familiares era analizado y juzgado. La presión mediática, en lugar de ayudarla a sanar, intensificaba su dolor. Pero, y aquí es donde reside la admiración, Serine demostró ser una mujer de una entereza admirable. ¿Cómo reaccionó ante la adversidad? ¿Cómo enfrentó este momento tan difícil? En primer lugar, se mantuvo en silencio. Evitó dar declaraciones a la prensa, lo cual, en un mundo donde las celebridades se exponen constantemente, es un acto de gran valentía y sabiduría. Optó por proteger su intimidad y manejar la situación de la manera más discreta posible. Esta decisión, aunque pueda parecer simple, requirió una gran fortaleza emocional y control. En una sociedad obsesionada con la información, en la que la opinión pública se forma a partir de titulares y rumores, el silencio es un arma poderosa. Serine, al no alimentar el morbo, al no ceder a la presión, logró mantener el control de su narrativa. No permitió que otros definieran su dolor, no les dio el gusto de convertirla en un personaje de telenovela. En segundo lugar, se refugió en su trabajo. ¿Qué mejor manera de sanar un corazón roto que concentrarse en lo que te apasiona? Serine, como una verdadera profesional, continuó dedicándose a su carrera con más ahínco que nunca. Se enfocó en sus proyectos, en su desarrollo actoral, y en demostrar, una vez más, su talento y valía. El trabajo se convirtió en su refugio, en su terapia, en su forma de superar el dolor. Sumirse en la interpretación, crear personajes, explorar nuevas emociones. Todo esto le permitió canalizar su tristeza, transformar su dolor en arte. El trabajo, en este caso, no solo fue un medio para seguir adelante, sino también una declaración de independencia y fuerza. También se cree, y esto son especulaciones basadas en lo que se ha observado, que Serine buscó el apoyo de sus seres queridos. Sus amigos, su familia, las personas que la quieren incondicionalmente, fueron su gran apoyo en este difícil momento. Contar con una red de apoyo es fundamental para superar cualquier adversidad, y Serine supo rodearse de personas que la amaban y la protegían. La amistad, el amor familiar, la compañía de aquellos que te conocen y te aceptan tal y como eres, son pilares fundamentales en momentos de crisis. El apoyo incondicional de sus seres queridos le brindó la fortaleza y el consuelo que necesitaba para afrontar la situación. Finalmente, y esto es lo más importante, Serine demostró que es una mujer fuerte e independiente. No permitió que la traición de Aatai la definiera ni la hundiera. En lugar de eso, la usó como una experiencia para crecer, para aprender y para fortalecerse. Demostró al mundo que una mujer, incluso ante el dolor más profundo, puede levantarse, reconstruirse y seguir adelante. Y vaya que lo ha hecho. Su resiliencia, su capacidad para sobreponerse a la adversidad, su determinación para seguir adelante. Todo esto la convirtió en un ejemplo para muchas mujeres. Demostró que el dolor no es el final, sino una oportunidad para crecer y transformarse. Es importante destacar que oficialmente ni Serine ni Aatai confirmaron la infidelidad ni la ruptura. La prensa turca se basa en rumores y suposiciones, y muchas veces la información no es 100% precisa. Sin embargo, la historia de Serine y Aatai, y la supuesta traición, es un claro ejemplo de cómo el mundo de las celebridades puede ser un reflejo de la vida real. Las emociones, el dolor, la decepción y la fortaleza que Serine demostró, son algo que todos podemos entender. Las relaciones sentimentales, independientemente de la fama o la fortuna, están sujetas a los mismos desafíos, las mismas alegrías y los mismos dolores. En cuanto a Aatai, tras estos rumores, continuó con su vida profesional, aunque su imagen pública, inevitablemente, se vio afectada. La reputación es algo delicado, y las acciones tienen consecuencias. Sin embargo, como la vida continúa, Aatai ha seguido cosechando éxitos en su carrera, demostrando que a pesar de los escándalos, el talento y la perseverancia siempre triunfan. La capacidad de perdonarse a sí mismo, de aprender de los errores y de seguir adelante, son cualidades esenciales para la vida. Pero más allá de los rumores y las especulaciones, lo que queda de esta historia es la imagen de una mujer fuerte, talentosa y resiliente. Serine, con su silencio, su trabajo, su apoyo familiar y su determinación, demostró que una mujer puede superar cualquier adversidad y salir fortalecida. Su historia nos recuerda que incluso en los momentos más oscuros, siempre hay una luz al final del túnel.
En resumen, la historia de Serine y Aatai es un drama que nos recuerda que las relaciones sentimentales, incluso en el mundo del espectáculo, son complejas y a menudo dolorosas. La supuesta traición de Aatai, la reacción de Serine ante el engaño y la manera en que manejó la situación, son una lección de fortaleza, resiliencia y empoderamiento. La valentía de Serine para proteger su intimidad, su dedicación a su trabajo, su apoyo familiar y su determinación para seguir adelante son elementos que la han convertido en un ejemplo para muchas personas. Y bueno, bellezas, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este análisis, esta inmersión en el drama turco. ¿Qué les pareció la historia de Serine? ¿Creen que actuó de la manera correcta? ¿Qué opinan sobre Aatai? Cuéntenmelo todo en los comentarios. Me encanta leer sus opiniones y debatir sobre estos temas. ¿Qué lecciones podemos extraer de esta historia? ¿Cómo podemos aplicar la fortaleza de Serine en nuestras propias vidas? Muchas gracias por ver el vídeo. Si les gustó, no olviden darle un buen me gusta, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Ayúdenme a crecer esta comunidad. Y recuerden, activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Nos vemos en el próximo. Un beso enorme y hasta pronto.